Me voy a convertir en una mujer honesta. Y basta ya de extorsiones, Mario, basta ya. ¿Y de qué vamos a vivir? Por eso Teresa Cristina me odia tanto. Porque no puede aceptar que tuvimos el mismo padre. Ella que idolatró tanto a sus padres millonarios, pero padres adoptivos. Es su exmarido. Ah, Reinaldo. Te interesa tu sobrina. Entonces, ¿por qué no cuidas que no se convierta en una piruja que anda destrozando la vida de las personas que la rodean? ¿Por qué 2 cheques? Ah, muy simple. Uno contiene el valor invertido en tu nuevo restaurante, en caso de que decidas pagarle a la inversionista y quedarte tú con él. Un cheque. Sí, es con el valor de la inversión del restaurante. Me llaman marido en alquiler. Pediste dinero prestado. Es una suma muy elevada. No te preocupes, no pedí dinero prestado. No. Ese dinero es realmente mío. Pero tú me dijiste que no tenías dinero. Bueno, dinero tenía, pero Teresa Cristina lo tenía bloqueado. Hablé con ella y llegamos a un acuerdo y liberó el dinero que me correspondía. Y por lo tanto, aprovechas para liberarte definitivamente de mí. Fuera de mi casa. ¡Fuera de mi casa! Está siendo tremendamente injusta con la situación que estamos viviendo. Tremendamente injusta. Tú no me vas a seguir engañando con esa mirada de hombre intachable. Caballero de la justicia y la honra. Basta, Renato. Se te cayó la máscara. La máscara. Qué situación tan incómoda, ¿verdad? Mira, en realidad tú no estás creyendo en mí, Griselda. Tú estás convencida de que yo te engañé y que soy un abusador y... Bueno, al devolverte el dinero... Pues va a ser mucho más fácil para ti terminar esta relación, ¿no? Lo que nos deja a los dos sin deudas ni compromisos, ¿no es cierto? Tú con tu restaurante y yo con mi dinero. Como tú dices, negocios son negocios. Y no deben mezclarse con las emociones. Bueno, solo ya resta buscar al abogado, a este anticuario, perdón. Anticuario, ¿verdad? Sí. A ver si aprueba la disolución de la sociedad. Sí, no te preocupes. Mi abogado se ocupará de eso. Bueno, nada más que aclarar, ¿verdad? Te deseo toda la suerte del mundo en tus negocios, Reinaldo. También yo. Con permisos. Griselda, solo quería decirte que si necesitas de algo... Necesito. Deposítalo en mi cuenta.
La reina hizo eso. Le entregué a Reinaldo el dinero que le pertenecía por derecho. No me lo puedo creer. ¡Ay, pellizqueme, pellizqueme! ¡Ay! Ahí tienes. Y a diferencia de la desteñida, sé que Reinaldo Ibarra es el más íntegro de todos los hombres de este planeta. Y a esta altura ya le debe de haber entregado el dinero a esa mujer. Lo que significa que ya no tienen ningún lazo entre ellos. Es elemental, querido. ¿Y de esta manera el ex faraón podría volver a su antiguo reino? Ah, podría ser si yo fuera una romántica, herida y sin amor propio. Pero no lo soy. La inocencia es cosa de ignorantes. Sé perfectamente cuando las cosas se terminan, se terminan. Sí, pero a veces... A veces no vale la pena remendar lo que ya no tiene arreglo. De tal afirmación debo deducir que Reinaldo Ibarra ya no forma parte de esta familia. Así es. Es más, hasta creo que tu sobrina y él pueden hacer una linda pareja. Entonces, ¿regresamos a la temporada de pesca de Róbalo? Bueno, siempre y cuando logre convertir a ese sapo en un príncipe encantado. Misión más que imposible. Ni el propio Tom Cruise puede resolver ese caso. Eso lo vamos a ver. Mi reina. Ay, mi reina, no me diga que va a llamar a Tom Cruise. ¿Es el pescador? ¿La madame quiere que pase por su mansión esta noche? Sí. No se preocupe que estaré allí a la hora de siempre con el róbalo. Bien. Discúlpame, hijo. Era una clienta muy exigente. No te estaba prestando atención. Bueno, y volviendo a lo que realmente nos interesa, cuéntame, ¿qué vas a hacer respecto a Bárbara? Todavía lo estoy pensando. Mira, no quería llenarte la cabeza, pero siento que tenías que estar al tanto de todo. Hiciste lo correcto, gracias. Sí. Bueno, ya hice mi parte. Ahora el resto es asunto tuyo. Pero escúchame, Quique, escúchame. Si necesitas la ayuda de tu padre, aquí estoy, como siempre, para eso, para ayudarte. Hey, mírame. Bueno. Tú no estás creyendo en mí, Griselda. Tú estás convencida de que yo te engañé y que soy un abusador y... Bueno, al devolverte el dinero, pues va a ser mucho más fácil para ti terminar esta relación, ¿no? Si le devolviste el dinero a Griselda, ¿eso quiere decir? Eso quiere decir que soy el dueño de mi propio restaurante. Entonces ya no existe el más mínimo riesgo que el Rey Gourmet se quede sin su chef. Si todo sale bien, no. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué no se lo contamos a todo el equipo? Tranquilo, Simón. Ya con usted todo avalado, todo escrito sobre papel, vamos a juntar al personal y le vamos a dar las buenas noticias. Mientras tanto, tranquilos. Aunque no lo admita, yo sé que él está tan afectado como yo. Bueno, Celeste. Reinaldo pasó por el negocio y me devolvió el dinero que yo invertí en su restaurante. Ay, no me digas, comadre. Sí. La verdad es que ni yo puedo creerlo. Es como si me hubiera tirado a la basura, comadre. No, comadre, las cosas seguramente no son exactamente así.
Claro que sí, Celeste, claro que sí. Ahora ya no hay vuelta atrás. Es oficial. Ahora sí, todo terminó entre nosotros. Ay, comadre. Ya me imagino cómo debes estarte sintiendo. Entonces multiplícalo por 1000. Bueno, trata de tranquilizarte. Yo en este momento agarro mi bolsa y me voy para allá. Gracias, comadre. Sé que puedo contar contigo en todo. Y a la hora que sea. También. Pero no hace falta que vengas. ¿Tú estás segura? Absolutamente. El negocio está lleno de clientes. Así que tengo que remangarme las mangas. Porque si no, después no voy a poder con todo. Ay, pero Griselda, yo creo que... Quédate tranquila. Después nos tomamos un café y conversamos acerca de esto. Tengo la tienda llena. Bueno, hablamos. Bye. Buenas. ¿Todo bien por aquí? ¿Bien atendidos? Yo soy Carrasco. Mucho gusto. La dueña. ¿A dónde? Lo que necesiten. Le devolvió el dinero. Imagínate, no se olvidó de 2 centavos cuando completó el cheque. No, pero ¿no te parece que es un asunto demasiado confidencial como para andarlo comentando por ahí? Bueno, sí, pero yo solo te lo dije a ti y lo hice porque pensé que podría interesarte. ¿O acaso no? Pues te equivocas. No me interesa en lo más mínimo. ¿Seguro? Mira, estoy hablándote de Griseldita. Más respeto, pues. Griselda para mí... pues ya has pasado. Miénteme. Ya me lo creí, sí. ¿Algo más? No, nada más. Ah, pero qué sujeto más chismoso. Payaso. Esther. ¿Te puedo llamar en un rato? No, pues claro que puedes. ¿Pero todo bien? Sí, todo está bien. Lo que pasa es que estoy en el medio de una junta con Juan Pablo. Ah, pues 1000 disculpas. No quiero interrumpir la reunión. Ahí luego hablamos. No es nada urgente. Un beso y, pues, buen trabajo. Ok. Besos, chao. Ese muchacho está así, pues ha de ser por causa de la exmujer. Ah, mujeres. Un día tú y yo, todos nosotros vamos a vivir juntos. ¿Crees que mi hermano va a tomar alguna medida? De la forma en que está enamorado de Bárbara, apuesto lo que quieras que en cualquier momento viene atrás de la pernúclea runcha aprovechadora. En ese caso... Es mejor, en ese caso, estar afuera y mirarlo todo desde las gradas. No entiendo. Está bien, sí. Es un tarado. Épale, Quique. Estás tan distraído, mano. Pues no pides nada, no dices nada. Pues, ¿qué te pasa, huerco? ¿Y vas a quedarte así, ido, como zombie, por el resto de tus días? Pues este también le comieron la lengua a los ratones. Solo eso me faltaba. Bueno,
Entonces, en cuanto a la compra de las telas para la nueva temporada, yo me encargo, ¿no? ¿Cómo quedamos? Así como quedamos. Perfecto. Entonces lo único que tenemos que ajustar es el cronograma. ¿Cuándo empiezas a diseñar? Empecé hace rato. Ha sido muy fácil porque Victoria se porta muy bien. Es una niña muy tranquila que se queda ahí, sin hacer ruido, sin llorar, sentadita, junto a mí. Muy solidaria. No me digas. No, lo único que te falta decir es que tu hija va a firmar la colección contigo. No sería mala idea, fíjate. Puede ser. ¿Y cómo se portó? Ay, súper bien. Sí, es un ángel. Durmió casi todo el tiempo. Bueno, nosotros ya nos vamos a casa. Ok. Gracias. No, tranquila. Preciosa. Bye. Griselda, listo. El cheque ya está en la cuenta. Excelente. ¿Y Quique? ¿Otra vez desapareció? ¿Tienes noticias suyas? No, pero cuando salí del banco pasé por el Tacos Bar. Me di una vueltita por allá y lo vi. Estaba allí sentado. ¿Y se puede saber qué estaba haciendo? No, nada. Estaba sentado en una mesa. Pero eso sí, con una cara de entierro. Claro. Seguramente estaba pensando en Bárbara. No lo sé, pero si quieres lo llamo. No te preocupes. Ya lo llamé varias veces y tiene el celular apagado. Hey, mira ahí. Sí. Estoy mirando y te lo dije. Yo no sé a quién salió este estúpido. A Griselda. Bueno, a la tía de Griselda. Griselda tiene una tía que era una cretina de un tamaño tan industrial, de verdad. ¿Para quién te estás preparando? ¿Para tu nuevo macho? Ay, Quique, ¿de qué macho me estás hablando? Del que ahora te mantiene. El que te regaló esa basura de ropa de prostituta. ¡Ay, ay! ¡Quique! ¡Quique! ¡No! ¡No! ¡No me